¿Qué hacer cuando el dolor y el sufrimiento tocan a tu puerta? Esta es una pregunta que, en algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos hecho. El dolor, ya sea físico o emocional, es una experiencia universal. Nadie escapa de él. Pero, ¿qué hacemos cuando el dolor se instala en nuestra vida y parece no querer irse? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento que parece no tener fin? Hoy quiero invitarte a explorar una perspectiva profunda y transformadora sobre el dolor y el sufrimiento, una que no solo te permita sobrellevarlo, sino que también te ayude a trascenderlo. El dolor como purificación. El dolor, en su esencia, no es solo una experiencia física o emocional. Es una oportunidad. Sí, has escuchado bien, una oportunidad. Cuando el dolor llega a tu vida, puede ser visto como un fuego purificador, un fuego que tiene el potencial de quemar todo aquello que no es esencial en ti. ¿Qué es lo no esencial? Tu ego. Esa identidad falsa que has construido a lo largo de los años, esa máscara que llevas puesta y que te hace creer que eres separado del todo. El dolor, cuando es conscientemente aceptado, tiene el poder de erosionar tu ego. No estoy diciendo que debas buscar el dolor o que debas disfrutarlo. No. Lo que digo es que, mientras el dolor esté presente en tu vida, puedes elegir verlo como una purificación. Puedes elegir verlo como un proceso que te está limpiando, que te está liberando de las capas superficiales de tu ser para que puedas conectarte con tu esencia más profunda. El sufrimiento consciente. Ahora bien, ¿qué es el sufrimiento consciente? Es una práctica antigua que ha sido utilizada en diversas tradiciones espirituales, incluyendo el cristianismo. En el cristianismo, por ejemplo, se habla del sufrimiento de Cristo como un arquetipo. Cristo, ya sea que lo veas como una figura histórica o como un símbolo, representa el sufrimiento humano y la trascendencia de ese sufrimiento. La cruz, ese instrumento de tortura, se convierte en un portal hacia lo divino. Esa entrega total que representa la crucifixión es, en realidad, una metáfora de la entrega que todos podemos hacer frente al dolor. El sufrimiento consciente no significa que debas resignarte a sufrir. No significa que no debas buscar una cura o alivio para tu dolor. Significa que, mientras el dolor esté presente, puedes elegir no resistirlo psicológicamente. Puedes elegir aceptarlo completamente, sin luchar contra él. Y en esa aceptación, encuentras una paz que va más allá del entendimiento. La diferencia entre dolor y sufrimiento, una exploración profunda. Es crucial entender la distinción entre dolor y sufrimiento, porque esta comprensión puede transformar por completo tu experiencia de vida. El dolor es inevitable. Es parte de la condición humana. Todos, en algún momento, experimentamos dolor, ya sea físico, como una lesión o una enfermedad, o emocional, como la pérdida de un ser querido o una decepción amorosa. El dolor es una señal, una respuesta natural del cuerpo o del corazón ante algo que está fuera de equilibrio. Pero el sufrimiento es diferente. El sufrimiento es opcional. Es la capa psicológica que añadimos al dolor cuando lo resistimos, cuando nos negamos a aceptarlo. El dolor físico, un ejemplo poderoso. Imagina que tienes un dolor físico. Tal vez es un dolor crónico, como una migraña que no cede, o un dolor agudo, como el que sientes después de una cirugía. Ese dolor puede ser intenso, incluso insoportable. Pero aquí está la clave. El dolor físico, por sí mismo, no es el problema. El problema surge cuando añades resistencia psicológica. Cuando empiezas a pensar, esto no debería estar pasando. ¿Por qué a mí? No puedo soportar esto. Estás añadiendo una capa de sufrimiento al dolor. Piensa en esto. ¿Alguna vez has observado a alguien que enfrenta el dolor con una actitud de aceptación? Tal vez un monje budista que medita mientras siente dolor, o una persona mayor que sonríe a pesar de sus achaques. Estas personas no están negando el dolor, pero no están añadiendo sufrimiento. El dolor está ahí, pero no hay lucha interna. No hay resistencia. Y en esa falta de resistencia, hay paz. El dolor emocional, cuando el corazón duele. El dolor emocional es igual de real que el dolor físico, pero a menudo lo tratamos de manera diferente. Imagina que has perdido a alguien que amas. El dolor de esa pérdida es profundo, visceral. Es natural sentir tristeza, vacío, incluso desesperación. Pero, ¿qué pasa cuando añades pensamientos como, esto no es justo, nunca superaré esto, mi vida ya no tiene sentido?
Esos pensamientos añaden sufrimiento al dolor. Te atrapan en un ciclo de negación y resistencia que prolonga el dolor y lo convierte en algo aún más difícil de soportar. Ahora, imagina a alguien que enfrenta la misma pérdida, pero desde un lugar de aceptación. Esta persona siente el dolor, llora, siente el vacío, pero no lucha contra él. No se pregunta por qué le está pasando esto. Simplemente lo acepta como parte de la vida. Esta persona no está negando el dolor, pero no está añadiendo sufrimiento. Y en esa aceptación encuentra una paz relativa, incluso en medio del dolor. El sufrimiento en la vida cotidiana, cuando las cosas no salen como esperamos. El sufrimiento no solo aparece en situaciones extremas como el dolor físico o la pérdida emocional. También está presente en nuestra vida cotidiana. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Llegas tarde a una reunión importante. Empiezas a sentir frustración, enojo, ansiedad. Esos sentimientos son el sufrimiento. No son causados por el embotellamiento en sí, sino por tu resistencia a la situación. Por tu pensamiento de que esto no debería estar pasando. Ahora, imagina a alguien en la misma situación, pero que decide aceptar el embotellamiento. Esta persona respira profundamente, escucha música o simplemente observa el paisaje. No está negando la situación, pero no está añadiendo sufrimiento. El embotellamiento sigue ahí, pero la experiencia es completamente diferente. La resistencia, la raíz del sufrimiento. La resistencia es la raíz del sufrimiento. Cada vez que resistimos lo que está sucediendo, añadimos una capa de sufrimiento a nuestra experiencia. La resistencia puede tomar muchas formas: negación, enojo, frustración, desesperación. Pero en el fondo, todas estas emociones provienen de la misma fuente, la negativa a aceptar lo que es. Piensa en esto. ¿Alguna vez has notado que, cuando dejas de resistirte a una situación, el sufrimiento desaparece? No es que la situación cambie necesariamente, pero tu experiencia de ella cambia por completo. Esto es porque, al dejar de resistir, estás eliminando la capa de sufrimiento que añadías al dolor. La aceptación, el camino hacia la libertad. La aceptación no significa resignación. No significa que debas quedarte sentado y no hacer nada para cambiar una situación difícil. La aceptación significa reconocer lo que está sucediendo en este momento, sin resistencia. Significa decir, esto es lo que es. Y desde ese lugar de aceptación, puedes actuar de manera más clara y efectiva. Por ejemplo, si tienes una enfermedad, la aceptación no significa que debas dejar de buscar tratamiento. Significa que, mientras buscas tratamiento, no añades sufrimiento al dolor. Significa que aceptas la realidad de tu situación, sin luchar contra ella. Y en esa aceptación, encuentras paz. Ejemplos de la vida real. Personas que han trascendido el sufrimiento. Hay muchos ejemplos de personas que han enfrentado el dolor sin añadir sufrimiento. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, es un ejemplo poderoso. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl describe cómo, incluso en las condiciones más horribles de los campos de concentración, algunas personas lograban encontrar un sentido a su sufrimiento. No negaban el dolor, pero no añadían sufrimiento. En lugar de eso, encontraban significado en su experiencia, y eso les permitía trascenderla. Otro ejemplo es el de Nick Vujicic, un hombre que nació sin brazos ni piernas. Nick podría haber caído en un profundo sufrimiento, preguntándose por qué le había tocado esa condición. Pero en lugar de eso, aceptó su realidad y la convirtió en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Nick no niega su dolor, pero no añade sufrimiento. Y en esa aceptación, ha encontrado una vida plena y significativa. La práctica de la aceptación. ¿Cómo empezar? Entonces, ¿cómo puedes empezar a practicar la aceptación en tu propia vida? Aquí hay algunos pasos simples. Observa tu resistencia. La próxima vez que sientas dolor, ya sea físico o emocional, observa si estás añadiendo resistencia. ¿Estás pensando, esto no debería estar pasando? ¿Estás luchando contra la situación? Respira profundamente. Cuando notes resistencia, respira profundamente. Lleva tu atención al momento presente. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Acepta lo que es. Di para ti mismo, esto es lo que es. No estás negando el dolor,
pero estás dejando de añadir sufrimiento. Actúa desde la aceptación. Desde ese lugar de aceptación, decide cómo quieres actuar. ¿Qué pasos puedes tomar para mejorar la situación? ¿Cómo puedes cuidarte mejor? Conclusión: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es parte de la vida. No podemos escapar de él. Pero el sufrimiento es opcional. Es la capa que añadimos cuando resistimos lo que está sucediendo. Cuando aprendemos a aceptar el dolor, sin añadir sufrimiento, encontramos una paz que va más allá del entendimiento. Así que, la próxima vez que te enfrentes al dolor, recuerda esta distinción. No tienes que añadir sufrimiento. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir la paz. Y en esa elección, encontrarás una libertad que transformará tu vida. El sufrimiento como maestro espiritual, una guía para despertar. En la vida, muchas personas buscan un guía, un maestro espiritual que les muestre el camino hacia el crecimiento, la paz interior y la iluminación. Pero, ¿qué pasa si te dijera que ya tienes un maestro espiritual? Un maestro que, aunque no sea el más gentil, es increíblemente efectivo. Este maestro es el sufrimiento. Sí, el sufrimiento. Aunque suene contradictorio, el sufrimiento tiene un propósito profundo en tu vida. Es un catalizador para tu evolución espiritual. Te empuja a crecer, a transformarte y, en última instancia, a despertar. ¿Por qué el sufrimiento es un maestro espiritual? El sufrimiento es un maestro porque no te deja indiferente. Te sacude, te confronta y te obliga a mirar hacia adentro. Cuando todo va bien, es fácil quedarse en la superficie de la vida, distraído por las comodidades y los placeres. Pero cuando el sufrimiento llega, ya no puedes ignorar las preguntas profundas. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? El sufrimiento te saca de tu zona de confort y te lleva a un territorio desconocido. Es en este territorio donde ocurre el verdadero crecimiento. Es aquí donde te ves obligado a confrontar tus miedos, tus creencias limitantes y tu ego. Y es aquí donde puedes descubrir tu verdadera esencia, más allá del dolor y el sufrimiento. Los dos tipos de sufrimiento, una distinción crucial. Para entender cómo el sufrimiento puede ser tu maestro, es importante distinguir entre dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que parece llegar de la nada. Este es el sufrimiento que surge de eventos externos que están fuera de tu control, como un terremoto, una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido. Este tipo de sufrimiento es inevitable y es parte de la condición humana. No lo elegimos, pero podemos elegir cómo responder a él. El sufrimiento autogenerado. Este es el sufrimiento que creas tú mismo, a través de tu mente inconsciente, tu resistencia y tu falta de aceptación. Este tipo de sufrimiento es el que genera la mayoría de los problemas en tu vida y en el mundo. Es el que crea conflictos, guerras, relaciones tóxicas y todo tipo de dramas innecesarios. El sufrimiento autogenerado, el verdadero enemigo. Si observas tu vida y la historia de la humanidad, te darás cuenta de que la mayor parte del sufrimiento que experimentamos es autogenerado. Sí, hay sufrimiento que viene de desastres naturales o enfermedades, pero la mayor parte del sufrimiento es creado por la mente humana. Es el resultado de nuestra resistencia, nuestra negatividad y nuestra falta de conciencia. Por ejemplo, piensa en una discusión típica en una relación. Tal vez tu pareja dice algo que te molesta, y en lugar de responder con calma, reaccionas con enojo. Esa reacción no es causada por lo que tu pareja dijo, sino por tu propia resistencia y falta de aceptación. Es tu mente egoica la que está generando el sufrimiento. Ahora, piensa en un conflicto a mayor escala, como una guerra. Las guerras no son causadas por eventos externos, sino por la mente humana. Son el resultado del miedo, la codicia, el odio y la falta de conciencia. Es el sufrimiento autogenerado llevado al extremo. El sufrimiento como espejo, mostrando la disfunción de la mente egoica. El sufrimiento es como un espejo que te muestra la disfunción de tu mente egoica. Cada vez que sufres, es una oportunidad para ver cómo tu mente está creando ese sufrimiento. Es una oportunidad para observar tus patrones de pensamiento, tus emociones negativas y tu resistencia. Por ejemplo, imagina que estás en un atasco de tráfico. Empiezas a sentir frustración, enojo y ansiedad. Esos sentimientos no son causados por el atasco en sí, sino por tu resistencia a la situación. Es tu mente egoica la que está diciendo,
Esto no debería estar pasando. Y es esa resistencia la que está generando el sufrimiento. Cuando te das cuenta de esto, puedes empezar a trabajar con tu mente. Puedes empezar a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Puedes empezar a practicar la aceptación y la presencia. Y en ese proceso, el sufrimiento se convierte en tu maestro. Ejemplos de la vida real. Personas que han aprendido del sufrimiento. Hay muchos ejemplos de personas que han usado el sufrimiento como un maestro espiritual. Uno de los más conocidos es el de Nelson Mandela. Mandela pasó 27 años en prisión, sufriendo injusticias y privaciones. Pero en lugar de caer en el resentimiento y el odio, usó su sufrimiento como una oportunidad para crecer. Aprendió a perdonar, a encontrar paz interior y a luchar por la justicia de una manera no violenta. Su sufrimiento lo convirtió en un líder espiritual, no solo para Sudáfrica, sino para el mundo entero. Otro ejemplo es el de Malala Yousafzai, la joven pakistaní que fue atacada por los talibanes por defender el derecho de las niñas a la educación. En lugar de dejarse vencer por el miedo y el odio, Malala usó su sufrimiento como una plataforma para luchar por la educación y los derechos humanos. Su sufrimiento la convirtió en una voz poderosa para el cambio. ¿Cómo usar el sufrimiento como maestro espiritual? Entonces, ¿cómo puedes usar el sufrimiento como un maestro espiritual en tu propia vida? Aquí hay algunos pasos que puedes seguir. Observa tu sufrimiento. La próxima vez que sientas sufrimiento, tómate un momento para observarlo. ¿Qué está causando este sufrimiento? ¿Es un evento externo, o es tu propia resistencia y falta de aceptación? Acepta lo que es. En lugar de resistirte al sufrimiento, acéptalo. Di para ti mismo, esto es lo que es. No estás negando el sufrimiento, pero estás dejando de añadir más capas de resistencia. Aprende de él. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este sufrimiento? ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo y sobre la vida a través de esta experiencia? Transforma el sufrimiento en crecimiento. Usa el sufrimiento como una oportunidad para crecer. ¿Cómo puedes usar esta experiencia para convertirte en una persona más consciente, más compasiva y más sabia? Conclusión. El sufrimiento como camino hacia la iluminación. El sufrimiento no tiene por qué ser tu enemigo. Puede ser tu maestro espiritual, tu guía en el camino hacia el despertar. Cuando aprendes a observar tu sufrimiento, a aceptarlo y a aprender de él, te das cuenta de que el sufrimiento no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Así que, la próxima vez que el sufrimiento toque a tu puerta, recuerda esto: no tienes que resistirte. No tienes que luchar. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir aprender. Y en ese proceso, el sufrimiento se convierte en tu maestro, guiándote hacia una vida más plena, más consciente y más significativa. La aceptación radical, el camino hacia la paz interior. Cuando el dolor y el sufrimiento llegan a tu vida, es natural querer escapar, luchar o negar lo que está sucediendo. Pero hay una alternativa más profunda y transformadora: la aceptación radical. Esta no es una aceptación pasiva o resignada, sino una elección consciente de abrazar la realidad tal como es, sin resistencia. Es un acto de rendición que no debilita, sino que te libera. Aceptar radicalmente no significa que te guste lo que está pasando, ni que lo hayas elegido conscientemente. Significa que, en lugar de luchar contra la realidad, decides fluir con ella. Y en ese fluir, encuentras una paz que trasciende el dolor. ¿Qué es la aceptación radical? La aceptación radical es un concepto poderoso que va más allá de la simple resignación. No se trata de decir, bueno, no puedo hacer nada, así que me rindo. Se trata de decir, esto es lo que es, y elijo aceptarlo completamente. Es un cambio de perspectiva que te permite ver la vida no como algo que te está sucediendo, sino como algo que estás experimentando. Y en ese cambio, encuentras libertad. Imagina que estás en un río. Si nadas contra la corriente, te agotas y no avanzas. Pero si te relajas y dejas que la corriente te lleve, fluyes con ella. La aceptación radical es como soltarte en el río de la vida. No estás negando la corriente, pero no estás luchando contra ella. Estás fluyendo. La resistencia, el origen del sufrimiento. La resistencia es la raíz del sufrimiento. Cada vez que luchas contra lo que está sucediendo, añades una capa de dolor psicológico al dolor físico o emocional que ya estás experimentando. Por ejemplo, si tienes una enfermedad crónica, el dolor físico es real,
Pero el sufrimiento adicional proviene de pensamientos como, esto no debería estar pasando, ¿por qué a mí? No puedo soportar esto. Esos pensamientos son resistencia, y son los que generan el sufrimiento. La aceptación radical no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento. Cuando dejas de resistirte, el dolor sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Es como si le quitaras el combustible al fuego. El fuego puede seguir ardiendo, pero sin combustible, eventualmente se apaga. Ejemplos de aceptación radical en la vida real. El caso de Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, es un ejemplo poderoso de aceptación radical. En los campos de concentración, Frankl enfrentó un sufrimiento extremo. Pero en lugar de resistirse, eligió aceptar su realidad y encontrarle un significado. Descubrió que, incluso en las peores circunstancias, podía elegir su actitud. Esta aceptación radical no solo lo ayudó a sobrevivir, sino que también lo llevó a desarrollar la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en encontrar sentido al sufrimiento. Nick Vujicic. Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas. Podría haber caído en la desesperación y la resistencia, preguntándose por qué le había tocado esa condición. Pero en lugar de eso, eligió aceptar radicalmente su realidad. No negó su dolor, pero no añadió sufrimiento. Y en esa aceptación, encontró una vida plena y significativa, convirtiéndose en un orador motivacional y una inspiración para millones. El ejemplo de la naturaleza. Observa la naturaleza. Un árbol no lucha contra el viento, se dobla con él. Un río no lucha contra las rocas, fluye alrededor de ellas. La naturaleza es un maestro de la aceptación radical. No resiste, no juzga, simplemente es. Y en esa simpleza, hay una profunda sabiduría. ¿Cómo practicar la aceptación radical? La aceptación radical no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica, un proceso que requiere conciencia y compromiso. Aquí hay algunos pasos para empezar. Reconoce la resistencia. El primer paso es darte cuenta de cuando estás resistiéndote a lo que está sucediendo. ¿Estás luchando contra la realidad? ¿Estás añadiendo pensamientos de esto no debería estar pasando? Respira y observa. Cuando notes resistencia, tómate un momento para respirar profundamente. Lleva tu atención al momento presente. Observa lo que está sucediendo sin juzgarlo. Di sí a lo que es. En lugar de luchar contra la realidad, di sí a lo que está sucediendo. No estás diciendo que te gusta, ni que lo elegiste. Simplemente estás reconociendo qué es lo que es. Encuentra el significado. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Encontrar un significado no elimina el dolor, pero le da un propósito. Actúa desde la aceptación. Una vez que has aceptado la realidad, decide cómo quieres actuar. ¿Qué pasos puedes tomar para mejorar la situación? ¿Cómo puedes cuidarte mejor? La aceptación radical y la espiritualidad. La aceptación radical está en el corazón de muchas tradiciones espirituales. En el budismo, por ejemplo, se habla de la impermanencia y la aceptación de lo que es. En el cristianismo, la figura de Jesús en la cruz es un símbolo de entrega total y aceptación radical. En el taoísmo, se habla de fluir con el Tao, la corriente de la vida. La aceptación radical no es solo una técnica psicológica, es un camino espiritual. Te conecta con algo más grande que tú, con la esencia misma de la vida. Cuando aceptas radicalmente, te das cuenta de que no estás separado de la vida, sino que eres parte de ella. Y en esa conexión, encuentras paz. La paradoja de la aceptación radical. Aquí hay una paradoja fascinante. Cuando aceptas radicalmente lo que está sucediendo, a menudo descubres que la situación cambia. No porque hayas luchado contra ella, sino porque has dejado de resistirte. La aceptación radical te permite ver soluciones que antes estaban ocultas por la niebla de la resistencia. Por ejemplo, imagina que estás en una relación difícil. Si te resistes a la situación, te quedas atrapado en un ciclo de conflicto y sufrimiento. Pero si aceptas radicalmente la realidad de la relación, puedes verla con claridad. Y desde esa claridad, puedes tomar decisiones más sabias, ya sea trabajar en la relación o dejarla ir. La aceptación radical como portal hacia la paz. La aceptación radical no es una solución mágica que elimina todos los problemas de la vida, pero es un portal hacia la paz interior.
Cuando aceptas radicalmente lo que está sucediendo, la resistencia desaparece. Y con la resistencia, desaparece el sufrimiento. Lo que queda es la vida, en su forma más pura y esencial. Así que, la próxima vez que el dolor y el sufrimiento toquen a tu puerta, recuerda esto: no tienes que resistirte. No tienes que luchar. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir fluir. Y en ese fluir, encontrarás una paz que va más allá del entendimiento. Encontrarás la esencia misma de la vida. El portal hacia la trascendencia, cómo el dolor y el sufrimiento pueden llevarte más allá de ti mismo. El dolor y el sufrimiento son experiencias universales. Nadie escapa de ellos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas experiencias, cuando son conscientemente aceptadas, pueden convertirse en un portal hacia algo más grande? Algo que trasciende tu ego, tu mente y tu identidad limitada. Algo que te conecta con la esencia misma de la vida. Esto no es una idea abstracta o filosófica, es una realidad que ha sido experimentada por innumerables personas a lo largo de la historia. El dolor y el sufrimiento, cuando los enfrentas con aceptación y conciencia, pueden ser tu puerta de entrada a la trascendencia. La cruz como símbolo de trascendencia. En la tradición cristiana, la cruz es un símbolo poderoso de este proceso. Originalmente, la cruz era un instrumento de tortura, un lugar de sufrimiento extremo. Pero en el cristianismo, la cruz se transforma en un símbolo de lo divino. Representa la entrega total, la aceptación radical del sufrimiento y la trascendencia que surge de esa entrega. Jesús en la cruz no es solo una figura histórica o religiosa, es un arquetipo. Representa la capacidad humana de enfrentar el sufrimiento con aceptación, y a través de esa aceptación, conectarse con algo más grande. La crucifixión no es solo un evento físico, es una metáfora de lo que todos podemos experimentar cuando nos entregamos completamente al momento presente, sin resistencia. La entrega total, el secreto de la trascendencia. La entrega total es la clave para trascender el sufrimiento. No se trata de rendirse en el sentido de darse por vencido, sino de rendirse en el sentido de soltar el control, de dejar de luchar contra lo que es. Cuando te entregas completamente al momento presente, te conectas con una dimensión de ti mismo que está más allá del ego, más allá de la mente. Imagina que estás en medio de un dolor intenso, ya sea físico o emocional. En lugar de resistirte, te entregas. No luchas, no niegas, no te quejas. Simplemente estás presente con el dolor, observándolo, sintiéndolo, aceptándolo. En ese momento de entrega total, algo extraordinario sucede. El dolor ya no te define. Ya no eres el dolor, eres la conciencia que lo observa. Y en esa conciencia, encuentras paz. Ejemplos de trascendencia a través del sufrimiento. El caso de Nelson Mandela. Mandela pasó 27 años en prisión, enfrentando condiciones inhumanas y sufrimiento extremo. Pero en lugar de caer en el resentimiento y el odio, eligió aceptar su realidad y encontrarle un significado. Esa aceptación radical no solo lo ayudó a sobrevivir, sino que también lo llevó a convertirse en un líder espiritual y político que inspiró al mundo. Mandela trascendió su sufrimiento, y al hacerlo, se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación. Malala Yousafzai. Malala fue atacada por los talibanes por defender el derecho de las niñas a la educación. En lugar de dejarse vencer por el miedo y el odio, eligió aceptar su realidad y usarla como una plataforma para luchar por la justicia. Su sufrimiento se convirtió en un portal hacia la trascendencia, y hoy es una voz poderosa para el cambio global. El ejemplo de los monjes budistas. En el budismo, el sufrimiento es visto como una oportunidad para despertar. Los monjes budistas practican la meditación en medio del dolor, no para negarlo, sino para trascenderlo. A través de la aceptación radical, encuentran una paz que va más allá del entendimiento. Como el dolor te lleva más allá del ego. El ego es esa parte de ti que se identifica con tus pensamientos, tus emociones y tu historia personal. Es la voz en tu cabeza que dice, esto no debería estar pasando. ¿Por qué a mí? No puedo soportar esto. El ego vive en la resistencia, en la lucha contra lo que es. Pero cuando enfrentas el dolor con aceptación radical, el ego pierde su poder. Ya no estás identificado con tus pensamientos y emociones, estás observándolos desde un lugar de conciencia. Y en ese lugar, encuentras una paz que el ego nunca puede entender. Por ejemplo, imagina que estás en medio de una crisis personal.
Tal vez has perdido tu trabajo o estás pasando por una ruptura dolorosa. El ego quiere luchar, quiere resistirse, quiere culpar a los demás. Pero si eliges aceptar radicalmente la situación, el ego se disuelve. Ya no eres la víctima, eres el observador. Y en ese espacio de observación, encuentras claridad y paz. La trascendencia en la vida cotidiana. La trascendencia no es algo que solo ocurre en momentos dramáticos o extremos. También puede suceder en la vida cotidiana. Por ejemplo, imagina que estás atrapado en un embotellamiento. El ego quiere resistirse, quiere enojarse, quiere culpar a los demás. Pero si eliges aceptar radicalmente la situación, algo cambia. Ya no estás atrapado en el tráfico, estás presente en el momento. Y en ese momento, encuentras paz. O imagina que estás en medio de una discusión con alguien que amas. El ego quiere tener la razón, quiere ganar la discusión. Pero si eliges aceptar radicalmente la situación, la dinámica cambia. Ya no estás en conflicto, estás en conexión. Y en esa conexión, encuentras amor. La práctica de la trascendencia. Entonces, ¿cómo puedes practicar la trascendencia en tu propia vida? Aquí hay algunos pasos que puedes seguir. Observa tu resistencia. La próxima vez que sientas dolor o sufrimiento, observa si estás resistiéndote. ¿Estás luchando contra la realidad? ¿Estás añadiendo pensamientos de esto no debería estar pasando? Respira y observa. Cuando notes resistencia, tómate un momento para respirar profundamente. Lleva tu atención al momento presente. Observa lo que está sucediendo sin juzgarlo. Entrégate completamente. En lugar de luchar contra la realidad, entrégate completamente a ella. No estás negando el dolor, pero no estás añadiendo sufrimiento. Estás fluyendo con la vida. Encuentra el significado. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Encontrar un significado no elimina el dolor, pero le da un propósito. Conéctate con algo más grande. Recuerda que no estás solo. Estás conectado con algo más grande que tú, con la esencia misma de la vida. En esa conexión, encuentras paz. El dolor como portal hacia lo divino. El dolor y el sufrimiento no tienen por qué ser tus enemigos. Pueden ser tus maestros, tus guías en el camino hacia la trascendencia. Cuando aceptas radicalmente lo que está sucediendo, te conectas con algo más grande que tú. Te conectas con la esencia misma de la vida. Así que, la próxima vez que el dolor y el sufrimiento toquen a tu puerta, recuerda esto: no tienes que resistirte. No tienes que luchar. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir fluir. Y en ese fluir, encontrarás un portal hacia la trascendencia. Encontrarás la esencia misma de la vida. El fin del sufrimiento, una posibilidad real. El Buda, uno de los maestros espirituales más influyentes de la historia, dijo: enseño el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Esta frase encierra una verdad profunda y transformadora. El sufrimiento es parte de la condición humana, pero no tiene por qué ser tu estado permanente. El fin del sufrimiento no solo es posible, sino que está al alcance de todos. No se trata de cambiar las circunstancias externas de tu vida, sino de cambiar tu relación con lo que está sucediendo. Cuando aprendes a aceptar completamente el momento presente, cuando dejas de resistirte a lo que es, el sufrimiento desaparece. Lo que queda es la vida en su forma más pura y esencial. Y en ese espacio, encuentras paz, alegría y una conexión con algo que trasciende las palabras. ¿Por qué el sufrimiento parece inevitable? El sufrimiento parece inevitable porque está profundamente arraigado en la forma en que funciona nuestra mente. Desde que nacemos, aprendemos a identificarnos con nuestros pensamientos, emociones y circunstancias externas. Creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos sucede. Y cuando las cosas no salen como queremos, cuando el dolor llega, nuestra mente entra en resistencia. Nos decimos: esto no debería estar pasando, no puedo soportar esto, ¿por qué a mí? Esa resistencia es la raíz del sufrimiento. Pero aquí está la clave. El sufrimiento no está en el dolor en sí, sino en la resistencia que añadimos a ese dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. La enseñanza del Buda, el camino hacia el fin del sufrimiento. El Buda no enseñó que el sufrimiento puede ser eliminado cambiando las circunstancias externas. No dijo:
Si tienes más dinero, más éxito o más amor, dejarás de sufrir. Lo que enseñó es que el fin del sufrimiento viene de cambiar tu relación con lo que está sucediendo. Viene de la aceptación radical, de la presencia consciente y de la comprensión profunda de que tú no eres tus pensamientos, tus emociones o tus circunstancias. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y del deseo. Cuando te apegas a algo, cuando deseas que las cosas sean diferentes de lo que son, estás generando sufrimiento. Pero cuando sueltas ese apego, cuando aceptas lo que es, el sufrimiento desaparece. Ejemplos de personas que han encontrado el fin del sufrimiento. Eckhart Tolle. Antes de convertirse en un maestro espiritual reconocido mundialmente, Eckhart Tolle vivió años de profunda depresión y sufrimiento. Un día, en medio de su desesperación, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su sufrimiento no era él. Era algo que observaba, pero no era su esencia. En ese momento de aceptación radical, su sufrimiento desapareció. Tolle describe esta experiencia como un despertar espiritual, y desde entonces ha dedicado su vida a enseñar a otros cómo encontrar la paz interior. Byron Katie. Byron Katie pasó años sumida en una profunda depresión y pensamientos suicidas. Un día, mientras estaba en un centro de rehabilitación, tuvo una experiencia transformadora. Se dio cuenta de que sus pensamientos no eran la realidad, y que su sufrimiento provenía de creer en ellos. A partir de esa comprensión, desarrolló un método llamado The Work, que ayuda a las personas a cuestionar sus pensamientos y encontrar la paz interior. Viktor Frankl. Como mencionamos antes, Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis. En medio del sufrimiento extremo, descubrió que incluso en las peores circunstancias, podía elegir su actitud. Esa elección lo llevó a trascender su sufrimiento y encontrar un profundo sentido de propósito. ¿Cómo practicar el fin del sufrimiento en tu vida? El fin del sufrimiento no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica, un proceso que requiere conciencia y compromiso. Aquí hay algunos pasos para empezar. Observa tu resistencia. La próxima vez que sientas sufrimiento, tómate un momento para observarlo. ¿Qué está causando este sufrimiento? ¿Es un evento externo, o es tu propia resistencia y falta de aceptación? Respira y observa. Cuando notes resistencia, respira profundamente. Lleva tu atención al momento presente. Observa lo que está sucediendo sin juzgarlo. Acepta lo que es. En lugar de resistirte al sufrimiento, acéptalo. Di para ti mismo, esto es lo que es. No estás negando el sufrimiento, pero estás dejando de añadir más capas de resistencia. Cuestiona tus pensamientos. Pregúntate, ¿es este pensamiento verdadero? ¿Qué pasa si no creo en este pensamiento? Al cuestionar tus pensamientos, te das cuenta de que muchos de ellos no son más que ilusiones. Encuentra el significado. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Encontrar un significado no elimina el sufrimiento, pero le da un propósito. La paz que va más allá del entendimiento. Cuando dejas de resistirte a lo que es, algo extraordinario sucede. El sufrimiento desaparece. Lo que queda es la vida en su forma más pura y esencial. En ese espacio, encuentras una paz que va más allá del entendimiento. No es una paz que dependa de las circunstancias externas, es una paz que surge de dentro. Imagina que estás en medio de una tormenta. Afuera, el viento sopla fuerte y la lluvia cae sin parar. Pero dentro de ti, hay un espacio de quietud, de paz. Ese espacio está siempre disponible para ti, sin importar lo que esté sucediendo afuera. Es el espacio de la presencia consciente, el espacio de la aceptación radical. La conexión con algo más grande. Cuando trasciendes el sufrimiento, te das cuenta de que no estás separado de la vida. Estás conectado con algo más grande que tú, con la esencia misma de la vida. En esa conexión, encuentras alegría, amor y una profunda sensación de pertenencia. Por ejemplo, imagina que estás en la naturaleza, observando un atardecer. En ese momento, no estás pensando en tus problemas, en tus preocupaciones o en tus deseos. Simplemente estás presente, conectado con la belleza del momento. En ese espacio, no hay sufrimiento. Solo hay paz. El fin del sufrimiento es posible. El sufrimiento es parte de la condición humana, pero no tiene por qué ser tu estado permanente. El fin del sufrimiento es posible, y está al alcance de todos.
No se trata de cambiar las circunstancias externas de tu vida, sino de cambiar tu relación con lo que está sucediendo. Cuando aprendes a aceptar completamente el momento presente, cuando dejas de resistirte a lo que es, el sufrimiento desaparece. Lo que queda es la vida en su forma más pura y esencial. Y en ese espacio, encuentras paz, alegría y una conexión con algo que trasciende las palabras. Así que, la próxima vez que el sufrimiento toque a tu puerta, recuerda esto: no tienes que resistirte. No tienes que luchar. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir fluir. Y en ese fluir, encontrarás el fin del sufrimiento. Encontrarás la esencia misma de la vida. Conclusión. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida. No podemos escapar de ellos. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra relación con ellos. Podemos elegir ver el dolor como una purificación, como un fuego que quema nuestro ego. Podemos elegir practicar el sufrimiento consciente, aceptando completamente lo que está sucediendo sin resistencia. Y en esa aceptación, encontramos paz. Encontramos libertad. Encontramos una conexión con algo más grande que nosotros. Así que, la próxima vez que el dolor o el sufrimiento toquen a tu puerta, recuerda esto: no tienes que resistirte. No tienes que luchar. Puedes elegir aceptar. Puedes elegir ver el dolor como una oportunidad para crecer, para transformarte, para despertar. Y en ese proceso, encontrarás algo que va más allá del dolor y el sufrimiento. Encontrarás la esencia misma de la vida. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme compartir estas palabras contigo. Y recuerda, el dolor puede ser tu maestro, si lo permites. El sufrimiento puede ser tu portal hacia la trascendencia, si lo aceptas. Así que, ¿qué eliges hoy? ¿Resistencia o aceptación? La elección es tuya. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo en tu interior se movió o simplemente quieres explorar más sobre cómo transformar el dolor y el sufrimiento en oportunidades de crecimiento, suscríbete al canal. Aquí no solo encontrarás herramientas prácticas para vivir con más paz y conciencia, sino que también serás parte de una comunidad que está aprendiendo, creciendo y despertando juntos. Cada vídeo es una invitación a profundizar en tu viaje interior, a descubrir cómo vivir una vida más plena y significativa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Queremos que formes parte de esta conversación, que compartas tus experiencias y que juntos sigamos explorando cómo trascender el sufrimiento y conectar con la esencia de la vida. Además, déjanos un comentario contándonos cómo has enfrentado el dolor o el sufrimiento en tu vida. ¿Qué te llevó a buscar respuestas más profundas? Tu historia puede inspirar a otros y enriquecer esta comunidad. Recuerda, el sufrimiento no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de algo más grande, más profundo y más significativo. Suscríbete, comenta y únete a este viaje de transformación. Juntos, podemos aprender a vivir con más paz, más amor y más conciencia. Te esperamos en el próximo vídeo.